Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. Glorificado sea Dios. Y lo vamos a hacer en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6, alabando al Señor y ayudándole a buscar al que no puede. Sea Dios glorificado. Hebreos 11, versículo 6. Y vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con una alabanza grande puede sentarse. Estamos a tiempo y vamos a digerir esta palabra en nuestro ser. Nuestra alma necesita el mundo, el dinero, la fama, cualquier otra cosa no puede satisfacer el alma. El alma es independiente y el espíritu de la carne en muchas cosas. La carne disfruta de las bajezas, de la suciedad, de todo lo corrupto, mientras que el alma no. El alma es un vaso, dijo el poeta, que solo se llena con eternidad. No hay otra cosa que satisfaga la vida espiritual que lo espiritual, lo de Dios, lo que depende de Dios. Alabado sea el Señor. Yo quiero hablarles acerca del tema dudando del poder de la oración. La duda es prácticamente un pecado que no solamente es un pecado, es un estorbo que impide que la persona sea bendecida. La duda impide que la persona se acerque a Dios. La duda es el bloqueador total, el bloqueo total de la fe. La fe ante la duda no puede hacer nada. Es como su parte contraria. La fe se impone donde no hay duda. Una persona no puede hablar de fe si está dudando. Eso no es cierto. Porque la fe tiene obras, tiene acción. Y la fe sin esas obras es un cadáver. No puede, está muerta. La duda es un obstáculo terrible. La definición de la duda, dudar, es vacilar o vacilación, la falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos, etcétera. Usted tiene derecho, yo tengo derecho a la duda. Tenemos derecho de dudar de una noticia que alguien da. Tenemos derecho de dudar de creencias. Alguien puede creer lo que yo no soy capaz de creer. De hecho, que la palabra dice que no es de todos la fe, que yo no puedo aplicarle mi fe a otro, porque ese otro puede ser que no cree, que no es capaz de creer lo que yo puedo ser capaz de creer.
Alabado sea el Señor. El Señor me inspiró hace un tiempo ese himno, si cual águila alzare mis alas. Y en esas frases dice que la fe se remonta como el águila, donde pueden elevarse los que sí saben creer. El que puede creer se eleva, no con una escoba, no somos hechiceros ni brujos, que el Señor reprenda toda brujería. Se eleva en el sentido de la fe y en el sentido del poder que puede recibir. Y esa elevación se llama estaturación espiritual. Pero eso es el que cree. El que no lo puede hacer, porque no puede creer. Alabado sea el Señor. Muchos en la oración tienen una serie de lagunas y dudas, que oran religiosamente. Oran porque les dicen que oren. Y de ahí usted puede descubrir uno de los temas que más me gustan a mí. Yo podría hablar semanas solo de la oración, porque hay mucha Biblia para hablar. Pero hay gente que se arrodilla a orar y se duerme enseguida. Algunos no necesitan ni 10 minutos para dormirse. Y yo me he puesto a pensar que así no es cuando se van a dormir en la cama. Allí dan vueltas y vueltas y vueltas. Pero una vez se arrodillaron para orar, se duermen. Y he meditado mucho en que la persona que lo hace es porque él no cree en la oración. Él ora porque alguien le dijo, o porque ve al otro. Son como dice el dicho: a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. Es un dicho popular, pero no es porque él sienta ir o sienta venir. Hay muchas personas que no sienten orar y no oran precisamente porque no creen que algo vaya a ocurrir. Cuando leemos este versículo del capítulo 11, verso 6 de Hebreos, en primer lugar dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que nos ocupa aquí es la segunda parte, porque es necesario que el que a Él se acerca o se acerca a Dios, crea que le hay. Esa frase habla de la oración. Es necesario que la persona que se acerca a Dios, de otra manera no lo va a hacer. Yo me acerco a Dios orando. Y me acerco cuando creo en el poder de la palabra y en el poder de la oración. Y me voy a acercar a Él, clamando en mi espíritu, en mi alma, a Dios. Entablo un diálogo directo con Él. Pero es necesario que la persona que se acerca a Él crea que le hay, que Él existe, que no va a perder el tiempo, que Él existe. ¿Para qué me están llamando a orar si yo no creo? Dice alguien
no creo que Dios pueda hacer algo, pues realmente va a perder el tiempo. Yo me acerco a través de la oración y sé que Dios me ha hablado, me ha dirigido, ha hecho tantas miles de cosas con mi vida a través de la oración. Muchas veces estamos confundidos, como humanos no sabemos qué camino tomar y doblamos las rodillas y empezamos a clamar, creyendo que Él nos oye. Claman los justos y Jehová oye. Pero tuvo que haber, aparte del acercamiento a Dios, tuvo que haber una fe inquebrantable que diga que Dios existe. Y que yo sepa que Dios existe. Que usted sepa que Dios existe. ¿Cómo va a saber que Dios existe? Pues tiene que haber vivencias. Y tiene que haber muestras. Tienen que haber milagros ocurridos en su vida que son innegables. Cuando alguien se acerca a un fogón con una llama, con una brasa encendida y pretende agarrarla con la mano, pensando que la puede manipular, ahí va a entender que no se puede jugar con fuego. Y a partir de ese día le tiene respeto a la llama, le tiene respeto al fogón, le tiene respeto donde ve fuego, le tiene respeto. ¿Por qué? Porque ya lo probó. Yo no me puedo acercar a alguien confiadamente, como dice la palabra, acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo no me puedo acercar confiadamente a alguien que no lo conozco, que no sé si está vivo, si es un muerto. Por eso, como hay tanta distorsión en la oración, hay tanta incredulidad y hay tanto religioso. Usted ve que cuando hablamos de religiosos, hablamos de unas religiones tradicionales que ellos, entre dormidos y despiertos, pueden estar haciendo sus rezos y que se van a un cementerio sabiendo que todo lo que los rodea allí es muerte. Sin embargo, están queriendo hablar con el muerto, porque creen más en el muerto que en la palabra, que en el Dios de la palabra. El que se acerca a Dios tiene que creer y tiene que saber que Él existe. Levanta sus manos y da gloria. Que Él no es un mito. No es un dogma, no es una tabla, no es un yeso, no es una piedra, no es un tronco, que es un ser vivo. Yo no solamente tengo que creer, que saber en mi intelecto que Él es un ser vivo, yo tengo que haber probado que sí está vivo. Y por eso la persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios dentro del Evangelio, dentro de este camino, no lo aparta ni el rayo, ni el relámpago, ni el diablo, ni el demonio, ni la carne. Nadie lo aparta. Nadie. Nadie. Así le digan lo que le digan, así se le levante la montaña que quiera, así se levante el diablo que quiera, no lo va a apartar, porque usted está plenamente convencido que Dios vive. Él vive.
y está plenamente convencido que es poderoso, está plenamente convencido después de saber que está vivo, el siguiente paso es estar plenamente convencido que la palabra que él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota faltará de la ley, de la palabra que Dios ha hablado. Cuando tenemos ese convencimiento personal y claro, usted no llega a dormir de rodillas. Jamás. Jamás. Ah, pero es que estoy cansado. Pues párese y camine. Pero ore. Que ya no aguanto los pies. Siéntese, pero ore. O sea, no va a perder el tiempo. Ese espacio que tiene para orar es oro. Oro. Eso no se puede desperdiciar. ¿O usted ha visto oro botado en la calle, tirado? No, hermano. No. Eso no se puede desperdiciar. Ese espacio hay que utilizarlo y sobrevalorarlo, porque ese espacio es único y no vuelve. No vuelve. Lo que usted pudo hacer hoy por su alma, por su vida espiritual, fue hoy. Ya mañana tiene que ver qué hace, porque mañana es otro día. Ya ayer pasó. Ayer ya pasó. Aleluya. Bendito sea Dios. Y mire, hermano, cuando la persona entiende que tiene que creer, que es necesario creer, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es decir, sin creer en la palabra, en el Dios de la palabra. Y es necesario creer que Él está vivo, que Él existe, para acercarse a Dios. Cuando creemos y tenemos esos elementos en la mano, no dudamos en acercarnos. No dudamos. Un espacio de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos de oración hecha de corazón, que cuando usted se va a arrodillar, ya van las lágrimas saliendo de sus ojos. Eso tiene un valor extraordinariamente poderoso. Pero de nada le sirve 5 horas ahí tirado, roncando, durmiendo o pensando malos pensamientos, porque no sabe ni por qué lo pusieron a orar. A ver cuántos están entendiendo el mensaje. Y se lo voy a explicar por la palabra. En el libro de los Hechos, el capítulo 12, allí tenemos un grandísimo ejemplo. Capítulo 12 del libro de los Hechos. El verso 4 dice esta palabra, 4 y 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Note el segundo versículo. Habla que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No era un preso común.
estaba preso, y hay muchos, miles de presos, pero hay presos especiales que están, aparte de estar en una celda, en un calabozo, están amarrados o atados. En ese tiempo los ataban, tenían unas argollas grandes con cadenas, le amarraban la parte de la pierna, la parte baja de la pierna, cerca del tobillo, y ahí le enganchaban la cadena. ¿A dónde se puede ir? ¿A quién puede ir a llamar? Está preso, pero está encadenado. Aparte de eso, le pusieron, porque este preso era totalmente diferente, le pusieron 4 grupos de 4. 4 por 4, 16. 16 hombres, oiga esto, armados. Note la peligrosidad de ese hombre, según ellos. 16 hombres armados estaban en un calabozo, atados con grillos, con cadenas. Esa era la vida de aquel hombre. Pero note esto, que el verso 5 dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, note eso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí quiero profundizar un poco, porque hay gente que ora y oran, pero no creen. Oran para sanarse y no creen que se van a sanar. Oran para buscar un trabajo, salen a la calle a buscar un empleo, pasan documentación en un lado y en otro, pero oran mejor para no encontrar, para que el papá o la mamá los mantenga. Terribles. Oran, pero no creen. Y por eso hay gente que se le pasa hasta 6 meses, 1 año desempleado. Eso es inaudito, hermano. Porque por lo menos para limpiar un carro por ahí sucio en la calle, usted encuentra trabajo. Pero encuentra. Pero mire, hermano, la iglesia aquí habla en término general. Estaban haciendo oración, y oiga esa palabra, sin cesar. Es decir que desde que supieron que lo metieron allí, eso no paraban de gritar y de orar y de, ¿entiende? Pero todo el grupo que estaba allí, habían muchos que no creían. No creían. Otros sí creían, porque algo ocurrió, que había un grupo que creía, porque esa oración tocó el cielo. Esa oración movió la mano divina de Dios. Y la gente estaba esperando un milagro, pero la mayoría no creían. Y da risa esto. Mire, hermano, ni siquiera los líderes. Es una vergüenza realmente. Que hay líderes que ponen a orar a la gente, pero ellos no creen. Mira, hermano, vamos a orar para que Dios provea para levantar comprar este terreno. Pero el primero que no cree es él. Y entonces
Hay gente que cree y por esos que creen se compra el terreno. Así es. Yo no creo que aquí todos creen. Si todos creyeran, ninguno se dormiría orando. Hay algunos que más se tardan en sentarse y empiezan a llamarme. Claro, yo no puedo bajar de aquí a atenderlo, pero así hacen. Espéreme que termine. No creen. No creen. Y mire, hermano, mire lo que pasó. La iglesia estaba allí metida en una zozobra terrible, porque no era una broma que lo habían puesto preso para sacarlo al otro día a que lo vieran, a darle aire y a dejarlo ir para la casa. No, era para matarlo. Eso no había la menor duda, porque dice que en aquel tiempo el rey Herodes, verso 1, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No era una broma. Es que ya habían matado a uno y ya habían agarrado a otros y los habían azotado y les estaban dando para matarlo. Así era. Entonces, dice el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se espantaron. Por poco les dan un infarto. Y me pregunto, ¿y no estaban orando? Claro que estaban orando. ¿Y por qué oraban? Señor, libera a Pedro. Señor, saca a nuestro pastor allí de la cárcel. Sácalo, Dios mío. Y ahora que el Señor lo saca, ahora tratan de loca la que abre la puerta. Ahora dicen que es un ángel. Ahora cuando lo ven ya no pudieron inventarse más cosas, sino que se quedan atónitos, congelados, con los ojos fijos. ¿Y cómo fue eso? Si lo tenían entre 16 guardias cuidando, amarrado en un calabozo, ¿cómo fue eso? Es que ellos no sabían que el poder de Dios no actúa como ellos pensaban. Y ahí actuó el poder de Dios, la mano de Dios, el poder del Altísimo. Por eso usted no puede oír voces raras de otro que no cree. A veces su propio marido, su propia mujer, su propio padre, su propio hijo se oponen a lo que usted cree, pero el que cree, cree. Y como creíste te será hecho. Es la fe de la persona, no la fe de otro. Mire tantos defectos en la oración. Tantísimos defectos. ¿Cuántos hombres han estado orando por la esposa que está enferma y está allá a morirse? Y cada vez que le preguntan,
Yo todos los días la veo más. La veo mal. La veo peor. Y aunque ya se está recuperando, ¿y cómo está? Peor. Y a la inversa. Ahí está la mujer viendo al hombre que está enfermo, pero como no cree, y tal vez ahora es para que se muera, para conseguirse otro más ligero, peor. Se mezclan las cosas ahí. Una cosa tremenda, hermano, tremenda, tremenda. Y esos vicios de la oración van a estorbar que usted pueda ver la gloria de Dios, porque eso no es inyectado. Si fuera inyectado, a ver cuántas vacunas hay que se necesitan para yo creer. 10, pues póngamelas. Si la fe se vendiera en inyección, estuvieran vacunados más que para el COVID, hermano. Algunos se pusieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta y todavía querían seguir repitiendo. Horrible. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero la fe no es inyectada. La fe se recibe. Se recibe. Y se recibe por experiencias y vivencias. Vivencias. Por eso me gusta mucho que la palabra dice, hablando de las batallas, se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos en orden. Se hicieron fuertes en batallas. Porque cada batalla que ganamos, ascendemos. Y ya cuando el enemigo viene a amenazarnos, no, yo ya gané la batalla y estamos en otra pelea y la voy a ganar. Y si gana esa, sigue ganando, sigue ascendiendo y ya usted tiene un conocimiento y una compatibilidad total de su fe, de su esperanza, de su certeza. Que Dios no puede fallar, que Dios es real, que Dios es verdadero. A su nombre la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Sea Dios glorificado. Y mire, hermano, la palabra nos enseña, nos dice definitivamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí dice la palabra también en Mateo capítulo 8. Sea Dios glorificado. Versículo 5. Tenemos otra palabra preciosa. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene.
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel no había hallado a nadie que tuviera una fe de esas. ¿Y quién era ese hombre? Ese hombre era un centurión romano, que era un capitán que comandaba 100 hombres, 100 soldados. Y él está diciendo al Señor: yo no soy digno que entres bajo mi techo, que vaya a la casa donde vivo. Y tampoco necesita ir. Qué tremendo, ¿verdad? Solo di la palabra, porque es por esa palabra que yo me voy a agarrar de ella y mi criado va a ser sano. Esa es la fe en la palabra de Dios. La palabra tiene vida. Es viva. Es viva. Alabado sea el Señor. Es viva. Como Pedro dijo la noche de aquella amarga pesca, cuando el Señor le dice: tire la red, y él dijo: bueno, en tu nombre la echaré, porque en mi nombre la he echado toda la noche y no he sacado ni una rana, ni una culebra siquiera. Pero en tu nombre, porque eso es lo que nosotros, esa es nuestra posición. Nosotros no nos debemos meter nosotros. No es por mí que suceden aquí las cosas, hermano. No es por yo ser el pastor de esta iglesia que aquí ocurren milagros y maravillas. No, es por mi Señor. Es por la mano de Él. Es por el poder de Él. Es por lo que Él ha dicho. Su palabra es verdad. El hombre no vive de otra manera. El hombre no vive de otra manera. No solo de pan vivirá el hombre. No es de comida. Es de la palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede tener un montonón de comida, de alimentos codiciables, y no poderse comer nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene valor y a lo que tenemos nosotros que echarle mano? Es a la palabra. Lo que sale de la boca de Dios, lo que Él ha dicho, es lo que va a hacer efecto, lo que va a causar el poder, el milagro. Lo que causa el milagro no es el hombre. Hay gente que se atribuye cosas que no son reales y verdaderas. Hay gente que yo he conocido, personas que me dicen: mire, a mí Dios, a mí, yo tengo, como si lo hubieran escriturado, el don de sanidades. Yo oro por cualquier enfermo y se sana. Hasta me pagan y me llevan a orar por enfermos y se sanan. Eso no es cierto. Es el Señor. Yo no sano ni un dolor de muela, ni de las uñas, pero mi Señor sí. Él sí me ha sanado a mí millones de veces. Él sí puede sanar a quien quiera. A quien quiera. Como aquel leproso. El leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Eso es seguridad. Aquel leproso decía: mira, ahí está el que sana, el que liberta. Si Él quisiera, me sanaría a mí. ¿Quieres sanarme? Y el Señor le dijo: quiero ser sano. Alaba al Señor, hermano.
Es una maravilla. Y el Señor se quedó maravillado oyendo que este hombre es un líder, un capitán que comanda un grupo de soldados, y a un soldado le dice vaya para allá y tiene que ir, venga para acá y tiene que venir. Pero tenía sirvientes, siervos, que le decía venga para acá y viene, vaya para allá y va. Y le dice, ¿así eres tú? Tú le puedes decir a la enfermedad que se vaya y se tiene que ir. Tú le tienes, solo es que dé la palabra y yo agarro eso, yo la creo. Sin esa palabra no se va a sanar mi siervo. Eso maravilló al Señor y eso maravilla a cualquiera. Porque el Señor se quedó viendo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. El verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cualquiera que sea el milagro que necesitamos creerle al Señor. Y usted debe pedirle al Señor que aumente su fe, que pueda creer. Hay gente, hermano, realmente hay muchos creyentes. Uno les dice creyentes, pero de creyentes no tienen nada. No creen nada. No creen nada. Son tan incrédulos que ven rayos y ven relámpagos. Y otro le dice, va a llover. ¿Qué? Aquí no llueve. Así había un hermano de los que fueron. Como allá se ponía todo nublado, pero allá no llueve. Él no sabía que no llovía. Va a caer un gran aguacero hoy. Y todos se reían. No, si aquí no llueve. Pero hay gente que ve las señales y dice, no, eso no. Todavía no. Eso no es cierto. Porque son incrédulos. Y tenemos que pedirle al Señor. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Esa fe que tenemos nosotros no nos sirve. Eso ya no nos sirve. Es una fe obsoleta. Es una fe de palpar, una fe de la vista, que si vio el plato servido, ahora sí cree y da gracias a Dios. ¿Por qué no pidió comida? ¿Por qué no le pidió al Señor que le provea? No, ahora que veía el plato servido y él sentado al lado de la mesa, entonces suspira y dice, ahora sí creo. La vida cristiana no es de vista. No vivimos por vista. Por fe andamos, no por vista. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y andamos por ese camino de lo eterno. A Dios sea la gloria. Aleluya. Sea Dios glorificado. Y Marcos 11, 23 dice la palabra lo siguiente. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué más dice? Y no dudares en su corazón. Ahí está el problema. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El problema está en la duda. Ahí está el problema. En la duda.
Y ese monte, el Señor estaba poniéndole un ejemplo. Eso no es que nos paremos cerca de una piedra y, mire piedra, quítese de aquí, en el nombre de Jesús. Y como no se quitó la piedra, entonces decimos, eso no es cierto. Pero si usted realmente necesita que una piedra se quite y está en un lugar donde no hay otra salida que quitar esa piedra, Dios va a hacer un milagro si lo cree. Pero no que salga a la calle y le ordene a un edificio venirse abajo y matar a todos los que tiene. Dios no es loco. Y los hijos de Él tampoco somos locos. Los milagros ocurren cuando usted y yo no podemos hacer más nada. Más nada. Hay gente que se le ha quedado la llave del vehículo adentro y está en una situación complicada, en un lugar difícil, hermano, que no hay auxilio de nadie. ¿Y qué necesita? Necesita un milagro. Y hay gente, hay testimonios, pero muchos testimonios. Muchos testimonios de personas. Bueno, aquí no me queda otra alternativa. No tengo a quién llamar. Aquí no viene nadie. Aquí estoy botado, tirado. Dios mío, aquí necesito un milagro. En el nombre de Jesús. Y le pone la mano a esa puerta y el seguro salta, abre la puerta y se va. Eso lo he oído yo repetitísimas veces. Pero Dios sí hizo muchos milagros en el comienzo de la obra aquí y en otros lugares. Cuando un vehículo viejo que come mucha gasolina y no había para echarle. Y aquí hubo una señora, en ese tiempo que estábamos aquí empezando, hermano, y estaba en una situación complicada. Y a veces cuando está esa situación dura económicamente hablando, la persona a duras penas le echa o un galón o medio galón porque ya no tiene más para echarle. El que tiene no va a pedir medio galón, el que tiene el tanque lleno, dice. Llena el tanque. A eso es cuando tiene. Ahí no necesita milagros. Solo necesita sacar la billetera y pagar. Pero yo probé. Y hermano, y esa señora muchísimas veces los domingos se me desaparecía la llave y era que la mandaba a buscar y se desaparecía el carro. Pues yo estaba aquí ocupado, no me daba cuenta que alguien se había robado el carro, algunos asustados. Y decía yo, ¿qué se van a robar esa chatarra? ¿Qué se la van a robar? Y era que la señora se lo llevaba y le llenaba el tanque y me alcanzaba para toda la semana y el otro domingo otra vez y fueron meses. Esos son los milagros que necesitamos. Yo oraba, Señor, no tengo cómo, tengo este trozo, pero no tengo cómo moverlo. Ese no trabaja con agua. Y Dios oyó mi oración y movió a esa persona. Y movió a esa persona que tenía como ponerle el combustible al carro. Pero no solo eso. A veces andaban esas llantas que parecían un melón y hasta con los alambres ya por fuera. Así como andaban muchos de ustedes con los zapatos que ya tenían los alambres salidos. Y llevaba solo lo de arriba y la suela era el mismo pie. Pero muchas veces
esas llantas, llegaban personas que se quedaban viendo y me decían: miren, tal parte están vendiendo llantas. Ah, sí, muchas gracias. No, lo que quiero es que usted lleve ese carro, porque yo se las voy a poner. Sin pedirle a nadie, solo al Señor. Milagro tras milagro tras milagro. Pero no solamente esa señora, en el camino nos daba por salir a hacer una gira y por allá, sin recursos para ir a hacer una campaña, para ir a hacer el trabajo, no llevábamos los recursos y nos quedamos sin gasolina muchas veces. Y los que iban conmigo les decía: pongan las manos en ese tanque y oren. Y miren a ver, porque ustedes se van a quedar aquí botados cuidando ese trozo de carro. Yo me voy en cualquier bus que pase. Pero si ustedes no oran con fe y la gasolina aparece ahí en el tanque. Y aparecía, hermano. Cuando usted prueba a Dios y sabe que Él tiene el poder para proveer, tiene el poder para crear, tiene el poder para hacer milagros, porque esos milagros los necesitamos cuando no tenemos otro recurso. A Dios sea la gloria. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ese es un monte, esa es una montaña, es un obstáculo, es una cosa terrible que está parada en el camino y que usted tiene que pasar por ahí y que no hay otra manera de pasar, es que la mano de Dios va a obrar. Pero aquí dice algo clave, y lo clave es, si no dudares en tu corazón, porque puede estar diciendo con la boca: esto va a suceder, el milagro, se va a sanar, va a haber provisión, va a haber un empleo, va a haber esto, va a haber aquello, pero con la boca, pero con el corazón no cree. Entonces lo oyen hablando y las cosas no suceden, porque las cosas suceden cuando usted las cree en el corazón. Las cree en el corazón. Y entonces le será hecho. Y mire esto, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuántas personas se ora por ellos, por sanidad, y al ratito están diciendo: yo sigo peor? O sea, está confesando que ese enemigo que tiene, que lo está atacando, es más grande que él. No, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. De mis enemigos se va a encargar mi Señor. Mi Señor. A Él sea gloria por siempre. Y mire, hermano, le voy a dar este último ejemplo. Mateo 14. Porque la incredulidad es como un asaltante que no avisa. Es repentina. La incredulidad salta y llena a la persona de temores, de miedo, de desconfianza, de dudas. Las dudas ante la palabra, ante Dios, se convierten en un pecado, hermano. No podemos dudar de su palabra. No podemos dudar de Él. Por eso cada uno de ustedes debe buscar esa relación y esa comunicación
y ese impacto de su vida con la presencia de Dios. Después que usted haya sido marcado por la presencia de Dios, no hay diablo que lo pare, hermano, que lo detenga. No lo hay. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, hermano, el capítulo 14, verso 28. Dice la palabra: entonces respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y ese miedo estaba envuelto en dudas, porque comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cómo es que iba caminando bien? Todo estaba bien. Estaba haciendo una prueba del poder de Dios. Pero el viento, que era contrario, le quitó la fe, lo asaltó en el camino. Porque él iba ya en el camino, sobre las aguas. Los otros discípulos estaban con la boca abierta. Fue capaz. Fulano fue capaz de caminar encima de las olas, de las aguas. Fue capaz. Sí, fue capaz. Allá va caminando. ¡Qué bonito! Pero de pronto se levantó el viento, y es lo que ocurre cada vez que usted tiene un problema, sea de la índole que sea, que tiene una situación contraria y que usted ve que Dios está obrando, pero que las cosas se empeoran. Las cosas se empeoran y empieza a ver para todos lados y dice: tan bonito estaba, pero aquí me voy a hundir. De aquí no me va a sacar nadie. Qué terrible, hermano. Los ojos, la mente, el corazón, la carne no se atreven a creer al poder y a la palabra de Dios. Y empezó a gritar: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe. ¿Y qué más dice? ¿Se da cuenta? La duda. Oh, ya oraron por mí para que me sane. Ya oraron por mí para que consiga un buen empleo. Ya oraron por mí para que esta necesidad económica sea suplida, para que esta situación, estos problemas en el trabajo sean resueltos. Ya oraron por mí, pero yo estoy viendo todo lo contrario. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído eso? Yo estoy viendo que se reunieron unos hermanos y oraron por mí, y oraron por el negocio que ya estaba quebrando y empezó a prosperar, pero veo que las cosas no funcionaron. Porque se va a levantar el problema y se va a levantar la duda, se va a levantar la incertidumbre. ¿Será que se va a sanar? ¿Será que se va a morir? ¿Será que se va a resolver esta situación de este negocio? ¿O será que va a quebrar? Vamos a quebrar. ¿Será que este problema en la casa, del matrimonio, será que se resuelve o no se resuelve? ¿Será que este problema de la familia se va a resolver o se va a empeorar? Porque yo lo estoy viendo peor, dice.
Ahí está la duda. La duda. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Estábamos resolviendo un problema por allá en un lugar, porque de una familia el hijo menor de ellos había caído en la droga y estaba metido en muchas situaciones, hundido. Estaba hundido. Y tuvimos una reunión, pero uno de los miembros de la familia lo veía yo que decía, no importa cómo esté, es que no importa que esté metido en eso, es que no importa, porque de ahí lo va a sacar el Señor. Es que es el Señor, no somos nosotros. Y siempre decía, es el Señor. Y era una discusión como que de no acabar, porque unos decían, sí, pero hay que tirarlo fuera, hay que hacer esto, hay que meterlo a la cárcel, hay que, de todo se hablaba. Y él decía, Dios lo va a sacar, Dios va a orar. Y yo me quedé viéndolo y dije, esa es la fe. Usted puede ver a alguien hundido en lo que esté hundiéndose, y si usted está orando por él y está orando, tiene que creer de corazón y creer que la mano de Dios lo va a sacar. Y ahora que llegamos, lo vimos con corbata, peluqueado como hombre, transformado, y decían los que lo llevaban, este era, por este es que oramos, por este. Hermano, cada vez que Dios va a hacer un milagro, los problemas se van a levantar. Y usted va a ver no un torbellino, una tormenta alrededor, una oposición, una cosa negativa. Alabado sea Dios. Pero tiene que mantener esa fe, seguridad en Dios, en su palabra. Es Él el que va a cambiar la vida, el que va a cambiar la salud, el que va a sanar ese cuerpo, el que va a resolver el problema. Póngase de pie, hermano. Levante esas manos al cielo. Hable con el Señor.